Muy buenas noches, tengan todos, hermanos, hermanas, familia en Cristo. Estoy muy contento de poder estar acá para continuar el estudio que tenemos acerca de la primera epístola a los tesalonicenses. Recordemos que una epístola es una carta que se escribe con el propósito de ser leída públicamente. Y pues en este caso fue enviada a los ciudadanos de Tesalónica, que es precisamente la capital de Macedonia. Vamos a ver el capítulo 2 en esta noche, así que les sugiero que saque su Biblia. Recuerde que no vamos a ir viendo exegéticamente, vamos a ir analizando los versículos, leyéndolos y sacando algunas lecciones. Dice así: porque vosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Como podemos ver, hermanos, aquí la primera lección es que debemos de aprender a buscar el lado positivo en medio de las dificultades. Cuando vemos aquí al apóstol Pablo, él está siendo optimista porque pese a que tuvo dificultades a la hora de dirigirse a los tesalonicenses, vemos que él rescata el hecho de que esa obra no fue en vano. Ellos habían padecido, habían pasado dificultades, por ejemplo, recuerden, todo esto se da en el contexto de que en Hechos 16, 19, antes de que ellos llegaran a Tesalónica, a ellos les habían rasgado las ropas, a ellos los habían azotado públicamente, sin haber tenido ninguna sentencia judicial, y además les habían echado en la cárcel. Eso usted lo puede encontrar en Hechos 16, 23, 24 y 37. En otras palabras, habían sido perseguidos, habían sido tomados de sus ropas, se las rasgaron, los echaron a la cárcel, los azotaron públicamente. Usted dice, ¿pero qué hay de positivo en todo eso? Bueno, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, no fue en vano, no fue en vano, valió la pena haber pasado por todas esas dificultades, porque ustedes cuando llegamos ahí recibieron el anuncio del Evangelio. Muchas veces vamos a pasar, hermanos y hermanos, por dificultades, por momentos que no se dan como nosotros quisiéramos que sucedan, pero tenemos que aprender a ver que hay un propósito, que hay algo positivo. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos enseña que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tenemos que ponernos a pensar muchas veces en medio de esta situación difícil, si yo estoy actuando de acuerdo a como Dios me pide, ¿qué es lo que está pasando de por medio? ¿Qué es el punto positivo que yo puedo encontrar? Y vaya que fue una prueba muy difícil, imagínense, les habían roto sus ropas, los habían azotado con fuerza, dice el texto. Cuando usted ve Hechos 16, usted ve que ahí dice que les azotaron fuertemente. Entonces los soldados romanos luego se asustan mucho, ¿sí? Porque los habían tratado de una forma tan violenta, y Pablo les recuerda, bueno, nosotros somos ciudadanos romanos. Y entonces ellos se asustan muchísimo, porque claro, eso iba en contra de la ley de Roma. Si alguien era ciudadano romano, no podía ser tratado de esa manera. Entonces Pablo les dice, no, que vengan ellos y que nos hagan salir de aquí. Y el texto luego dice que ellos pues le rogaron que se fueran de la ciudad, y claro, tenían mucho miedo porque habían actuado contra la ley de Roma. Habían apresurado por seguir, por salir del paso, del tumulto. Les habían hecho esos azotes, esas presiones sin haber tenido una sentencia. Pero aún así, en medio de todo eso, Pablo dice, no fue en vano. Es decir, no fue vacío, no fue sin resultado. Ustedes estaban ahí y valió la pena todo eso.
Seguimos leyendo, dice el versículo 3, porque nuestra exhortación, dice, no procedió de error ni de impureza. Probando, ¿se oye? No se oye nada. Probando, probando, nada. Seguramente se descargó. ¿Qué les parece si se acercan un poco hacia adelante para que así los que están más atrás puedan escuchar? Voy a levantar mi voz lo más que pueda, ¿ok? Acérquense lo más posible. Hay mucha lluvia. El cielo raso que tenemos no nos da para contener esta bulla. Así que está prendido. Pues no está funcionando. Vamos a ver ahí. Nada. Bueno, muy bien. Seguimos. Vamos a ver qué dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. Lección número 2 de esta noche. El predicar el Evangelio no es algo que hacemos por agradar a las personas. Vivimos en medio de un tiempo donde la vida religiosa está muy, pero muy enfocada en decir lo que a la gente le gusta. Sin embargo, aquí Pablo muestra que ellos no llegaron ahí con palabras de agradar a los hombres, sino a Dios. La predicación muchas veces no va a ser lo que la gente quiere oír. De hecho, podemos recordar las palabras que le dice Pablo a Timoteo de predicar a tiempo, fuera de tiempo, en otras palabras, predicar cuando la gente quiera oír y cuando no quiera oír. Bueno, del mismo modo, él mantuvo esa línea yendo a Tesalónica y en su camino a Tesalónica y su trabajo, su ministerio en Tesalónica, vemos que él no se esforzó por ser agradable a las personas, él se esforzó por ser agradable a Dios. Así debe ser nuestra predicación. A veces señalar el pecado no es fácil para uno mismo, no es fácil para la persona que recibe el mensaje, no es fácil decir hay que arrepentirse, hay que cambiar, pero es lo que dice el Evangelio, no lo podemos cambiar, hay que mantenerlo íntegro, así tal cual él está. Vemos además, dice el versículo 5 en adelante, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podía seros carga como apóstoles en Cristo, pero fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida, dice, con ternura a sus propios hijos. Podemos ver acá que en el cristianismo, otra lección, no hay lugar para dobles intenciones. Pablo dice, no llegamos con palabras lisonjeras. Cuando él dice, pudimos haber sido carga, en otras palabras, es que pudieron haberles solicitado para su sustento, para su sostenimiento. Ellos como apóstoles de Cristo tenían el derecho de recaudar fondos para continuar predicando el Evangelio. Sin embargo, cuando nosotros vemos este viaje misionero de Pablo, nos damos cuenta que él tanto trabajaba como predicaba. Por ejemplo, un par de capítulos más tarde, o solo un capítulo más tarde, de hecho, después de haber estado en Tesalonicenses, que pasa, creo que es a Berea, de Berea a Atenas, de Atenas pasa a Corinto, que es donde escribe la carta, y podemos recordar cómo en Corinto el apóstol Pablo trabajó con Aquila, con Priscila, haciendo tiendas. Entonces ellos no llegaron con la intención de obtener ganancia, no llegaron con la intención de hacerse un nombre. Podemos recordar que
En la antigüedad era común, especialmente entre comunidades de origen griego, que los filósofos iban a ponerse en las plazas a predicar y iban a acumular discípulos. Y algunas veces posiblemente podían recibir incluso ganancia de este oficio como filósofos. Ellos llegaban, presentaban sus ideas, su filosofía, y de eso vivían también. Bueno, en el caso de Pablo, acá vemos que él no llegó con ninguna doble intención. Él llegó a predicar el evangelio, pudo haber sido carga para ellos, pero decidió, para no entorpecer la visita, no solicitar ningún sustento económico, y más bien dice, ellos lo que hicieron fue entregarse como una nodriza, como alguien que cuidó tiernamente a los tesalonicenses. Y podemos ver que el tono de Pablo acá es muy íntimo, es muy cercano. Él está tratando de hacer que los tesalonicenses recuerden aquel poco de tiempo que pudo estar con ellos. Ese poquito tiempo que pudo acompañarlos, ejercitarlos en el evangelio, educarlos, ayudarlos a crecer. Bueno, ya que tuvo que salir tan abruptamente a causa de las persecuciones que tuvo, lo que está haciendo es recordarles de qué manera él se acercó. Les está diciendo, no llegamos a pedir dinero, no llegamos buscando la gloria, no llegamos buscando un nombre entre los hombres, más bien llegamos a, dice el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así que vemos el amor que tenía Pablo por estos hermanos. Él los veía como hijos, él quiere resaltar ese cuidado que tuvo con ellos. ¿Por qué? Porque él les está animando en medio de una situación muy, muy difícil que ellos estaban pasando. Y ya casi lo va a mencionar en este mismo capítulo. Vamos a ver qué dice después, versículos 8, perdón. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Vamos a ver acá una lección muy importante, y es que tanto como amamos a Jesús, así amaremos a nuestros hermanos en la iglesia. Tanto como amamos a Jesús, así vamos a amar a los hermanos en la iglesia. No es un secreto que el agradecimiento que Pablo tenía por lo que Jesús hizo por él, era lo que tenía a Pablo en su ministerio. Estaba siendo perseguido, vapuleado, apresado, que era lo que movía a Pablo, su amor por Cristo. Y ahora dice, bueno, yo hubiera querido no solamente darles el evangelio, sino que hubiéramos dado hasta la vida. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, él estaba dispuesto a llegar hasta las últimas instancias por sus hermanos. Y esto nos muestra que cuando amamos a Jesús, nos vamos pareciendo más a Jesús también. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús por su iglesia? Entregó su vida. Él no solamente trajo las buenas nuevas del reino, Él entregó su vida. Así que cuando amamos a Jesús y nos acercamos a Jesús, aprendemos a amar a nuestros hermanos como Jesús amó también a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros nos parecemos a quien nosotros nos acercamos. Recuerda aquella frase de 1 Corintios, creo que es capítulo 15, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bueno, las buenas compañías promueven también los buenos valores. En el caso de Pablo, la compañía de Pablo era Cristo. Pablo siempre andaba con Jesús. Pablo siempre andaba con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pablo siempre andaba con otros cristianos. Entonces, el cristiano como Pablo se va pareciendo más y más a Jesús, porque en su amor a Jesús también aprende a ser como Él, y así llega después a amar a sus hermanos en Cristo. Yo no dudo que Pablo hubiera estado dispuesto a dar su vida. Es lo que él venía mencionando antes.
Había, en medio de tal dificultad que tuvieron, valió la pena ir ahí, valió la pena la prisión, valió la pena los azotes, valió la pena todo, bueno, hasta la vida hubiéramos dado. Pablo lo que está haciendo es traer a la mente de los tesalonicenses con mucho afecto, con mucho cariño, no solamente lo que vivieron juntos, sino también les está expresando lo que había en su corazón con respecto a ellos. ¿Por qué? Porque él quiere fortalecer la fe de estos cristianos con los cuales pudo estar solo por un poco de tiempo. Y vamos a ver después que ser ejemplar paga a la hora de exhortar. Vea lo que dice los versículos del 9 al 11, dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Una vez más, ese es un trabajo que cansa, que es dificultoso, que lleva el cuerpo a a un esfuerzo. Entonces él habla de trabajo y fatiga, dice, como trabajando de noche y de día. ¿Para qué? Para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. En otras palabras, Pablo está construyendo en la mente de los tesalonicenses esos recuerdos de cómo fue estar entre ellos. Ustedes saben cómo yo trabajé, les está diciendo. Ustedes saben cómo yo me mantuve ocupado para estar con ustedes. Ustedes saben cómo nos fatigamos, cómo fue nuestra conducta. Y él da esos adjetivos que están ahí, que son muy importantes. Cómo vivieron de forma santa, justa e irreprensible. Esa fue la manera en que ellos se comportaron entre los creyentes. De verdad que cuando uno tiene un comportamiento cristiano constante, que es santo, justo e irreprensible, paga, vale la pena. ¿Por qué? Porque imagínense que Pablo no hubiera vivido de esa manera y luego les dice, bueno, acuérdense en cómo fui entre ustedes, y que no haya sido así. Pierde toda la credibilidad el resto de la carta. Es más, ni mencionaría algo así. Pero como fue el caso, que él debió de forma santa, es decir, separada para Dios, justa, es decir, viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios, irreprensible, es decir, no había algo, no que no cometiera ningún error, ¿verdad? Y perfecto, 100 de 100, cero errores de 100, ¿verdad? No. Es decir, no había una falta constante por la cual pudieran acusarlos a ellos. Y gracias a que fueron así, él les dice, bueno, acuérdense, recuerden cómo fue estar nosotros con ustedes. Y algo que a mí me gusta mucho acá es que, ¿cómo le llama Pablo a ellos en el versículo 10, a los tesalonicenses? Los creyentes. Hoy en día esa frase es tan diferente como se usa. Ser creyente en el contexto de la sociedad moderna, ser creyente es alguien que cree en Jesús, pero no se involucra en las cosas de Dios. Hay gente que dice, no, yo soy creyente, pero no voy a ninguna iglesia. Al menos ese es el contexto en el que yo he escuchado esa palabra muchas veces. ¿Usted participa de alguna religión o algo? No, no, yo soy creyente, nada más. Pero cuando usted lee los tesalonicenses y recuerda el capítulo 1, acuérdese cómo ellos tenían, decía el texto, obra de amor. ¿Dónde está eso?
la obra de la fe, el trabajo del amor, versículo 3 del capítulo 1, constancia en la esperanza. El ser creyente aquí no es una persona que cree pero no actúa. El ser creyente aquí, que es lo que son los tesalonicenses, son personas que en otras palabras estaban día a día. Si Pablo dice que todo el tiempo, día y noche, trabajaba para estar con ellos, es decir, si él constantemente se reunía y los creyentes venían y escuchaban la enseñanza y se edificaban y así por al menos 3 semanas. Si Pablo enseñaba constantemente, quiere decir que habían quienes eran enseñados constantemente y quienes ponían en práctica constantemente esas enseñanzas. Entonces ser creyente no es solo creer, sí, yo creo que hay un Dios, yo creo que Jesús murió en la cruz. Un creyente es un cristiano activo. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que ver cuando llamamos a alguien o nos hacemos ver como creyentes. Ese es el contexto bíblico de ser creyente. Pero bueno, el punto es, ser ejemplar paga la hora de exhortar. Porque vemos en el versículo 2, 11, dice que les exhortaban y les consolaban. ¿Pero cómo? Como un padre a sus hijos. ¿Cómo les recuerda eso? A través del ejemplo de cómo estuvo viviendo. Sigue diciendo, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Aquí hay otra lección muy importante con respecto a sus creyentes. Y es que los creyentes no deben solamente caminar. Ellos deben de caminar como es digno de agradar a Dios. Porque es lo que aquí está diciendo. Y os encargábamos, es decir, daban la instrucción, el mandamiento, que anduvieran, es decir, que caminaran. Andar, caminar, es lo mismo, son sinónimos, como es digno de Dios. Cuando ustedes recuerdan o cuando oyen esta frase de andar como es digno de Dios, ¿hay algún personaje que se les venga a la mente? A ver si estamos conectados. Eso, Cris, estamos en la misma sintonía. Enoc. Cuando vamos a Génesis capítulo 5, vamos a ir allá. Cuando vamos a Génesis capítulo 5, se menciona este personaje del cual se habla tan poquito. Dice Génesis 5, 21. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Y ahora sí dice el 22. Y anduvo y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Hermanos, no se trata solamente de andar en la vida cristiana. Se trata de andar como es digno de Dios. Andar como caminó Enoc, en otras palabras. Enoc caminó con Dios. ¿Qué quiere decir que caminó con Dios? Que sus pensamientos, que sus conversaciones, que sus acciones, él las podía hacer, él las podía vivir si tuviera a Dios a la par, así él las vivía. Imagínese usted que tiene a Dios a la par todo el tiempo. Mi mamá a veces me vacila porque cuando éramos chiquitillos a veces le decían a mi mamá, su hijo qué bien se porta, qué dichoso, ¿verdad? ¿Cómo su hijo es bien portado? Ese chiquito no quiebra pero ni una taza. Y en la casa, según ella, yo no sé si creerle, dice que yo quebraba todas las tazas, ¿verdad? Ella me decía, Andrés, yo no sé ¿qué es? Y yo a veces me pongo a pensar, ¿será que a la par de mis papás me ponía de una manera y cuando no estaban yo aprovechaba y era otro yo, ¿verdad? Me soltaba, ¿verdad? Como el perrillo que lo sueltan y sale en carrera, ¿verdad? Y ya me convertía. Bueno, si estaba siempre con mis papás, al parecer tenía un comportamiento bueno, al parecer me portaba bien cuando no estaba con mis papás, entonces no me sirve mucho la analogía. Pero bueno, la idea es, cuando uno está bajo una figura de autoridad, se porta bien todo el tiempo. No es lo mismo trabajar con su jefe a la par
que cuando el jefe no está, pero debería de ser siempre igual. Así es la vida cristiana. Debemos siempre andar, caminar como con Dios a la par, porque Dios está a la par. Enoc caminó, vivió su vida con Dios. ¿Y cuánto tiempo lo hizo? Bueno, el texto nos dice que 300 años engendró hijos e hijas. Si usted se pone a pensar en qué tiempo vivió Enoc, usted se va a dar cuenta que fue en el periodo muy cercano al diluvio. De modo que si usted pasa la página en Génesis y llega al capítulo 6, usted ve en el versículo 3 que dijo: Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y usted ve en el versículo 6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y a causa de aquella generación tan perversa que había, fue que el Señor decidió destruir toda la tierra con un diluvio. ¿Por qué es esto importante? Porque si estas son las generaciones que se iban formando, entre tanto Enoc vivía, esos 300 años que él caminó con Dios, aproximadamente, no fue una generación sencilla. A veces decimos, es que ahora qué difícil es, ¿verdad? Con tanta cosa, tantas tentaciones. Bueno, esa era la generación más depravada que ha habido en la tierra. Por eso el Señor destruyó todo. Solo Noé y su familia fueron salvos. 8 personas. Y fue esa generación en la cual Enoc caminó con Dios. Entonces, ¿podemos caminar con Dios, sí o no? Claro que podemos caminar con Dios. Podemos comportarnos, hablar, pensar como es digno de Dios, tal como Enoc lo hizo. Y eso es muy, muy importante. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿será que todo el tiempo camino como es digno de Dios? ¿Ando como Jesús todo el tiempo? ¿Me parezco a Jesús cuando hablo, cuando pienso, cuando camino, cuando hago? Bueno, es una buena pregunta. Pero aquí Pablo les estaba exhortando no solo a que caminaran en su vida cristiana, que es la forma fácil, ¿verdad? Lupe se bautizó el domingo y ella puede llevar su cristianismo ahí, ¿verdad? Yendo los domingos, oro antes de comer. Pero si en el tiempo de trabajo no hace lo que tiene que hacer, bueno, ahí tiene que andar como es digno de Dios. Y si es en el tiempo de su casa, tiene que andar como es digno de Dios. Y así cada uno de nosotros también. Imagínense que yo le ponga un estándar a Lupe y me ponga otro yo. Veamos que aquí Pablo lo está hablando en el colectivo. Pablo viene y dice, y os encargábamos. Es decir, era algo que se esperaba de toda la congregación, que todos anduvieran como es digno de Dios. Dice, y vea qué importante porque hay que andar de esa forma. Dice en el texto que os llamó a su reino y gloria. En otras palabras, si andamos dignos de Dios, si andamos viviendo de una forma que complace a Dios, una forma que si tuviera que usted que calzar mi estilo de vida con la santidad de Dios, calza así como un rompecabezas que usted va poniendo todas las piezas y calza bien, ¿verdad? No como, creo que es Homero Simpson, que hay una foto que sale recortando ahí el rompecabezas. No, esa no es la forma. Cuando la pieza calza así perfectamente, si así es la santidad suya, que calza con la santidad de Dios, bueno, es porque usted entiende a qué lo llamó Dios. Lo llamó nada más y nada menos a ser parte de su reino y también a participar de aquella gloria que vamos a tener cuando suceda la venida de nuestro Señor. Que por cierto es un tema que ahorita Pablo va a volver a tocar en este mismo capítulo. Sigue diciendo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres,
sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí hay otra lección muy importante, tanto para los predicadores como para los que oyen las predicaciones y las clases. Y es que la predicación o la enseñanza bíblica no viene del predicador, viene de Dios. Las palabras que se enseñan desde la Biblia vienen de Dios. No se trata de quién es el que está al frente. No es Andrés, no es Jean Paul, no es Byron, no es Eric. Es Dios que está comunicando a la iglesia. Y así es como hay que recibir ese mensaje. Por eso es que no es cualquier cosa cuando estamos en la adoración y me levanto para ir afuera porque me estoy aburriendo, o me voy al baño porque si no me duermo. No, no, no. Esto es palabra de Dios. Es Dios comunicando a su pueblo, transmitiendo enseñanza. Dice acá, es en verdad la palabra de Dios. Y es que cuando la recibimos como palabra de Dios, y no como, ay, otra prédica, otra clase, otra vez ir y escuchar. Cuando lo recibimos como palabra de Dios, dice acá, actúa en los creyentes. Entonces, sí se ve cuando la gente recibe las enseñanzas y las predicaciones como palabra de Dios. Cuando no se recibe como palabra de Dios, entra por un lado y sale por el otro. No se acata. Porque yo entiendo que las palabras de Andrés no van a salvar a nadie, ni tienen autoridad. Pero cuando se habla de las palabras de Dios, es Dios. Por definición, Dios es el que tiene toda la autoridad. Por definición, un Dios es el que dice y se hace. Jesús decía, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando la palabra, la predicación, la enseñanza, el devocional, la lectura del texto se recibe como palabra de Dios, tiene efecto en los creyentes. Nos transformamos, vamos cambiando para bien. Por eso es que no se vale nunca, nunca, que si en este púlpito se abre la Biblia y se lee y se explica y se da sentido al texto, ninguno de nosotros salgamos de la misma manera que a como entramos. Porque si yo entiendo que esa palabra es Dios hablándome a mí, yo me voy a apropiar de esa palabra y la voy a hacer viva en mi corazón porque yo quiero que actúe. Dios a la fuerza no va a hacer que esa palabra actúe. Depende de cómo yo la reciba, y si la recibo como palabra de Dios, mi vida se va a transformar definitivamente. Si yo no la recibo como palabra de Dios, entra y sale por un oído y por el otro. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Hay que saber, reconocer que la palabra de Dios es muy importante. Quizás usted recuerda ya en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, donde se habla de que Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras, por los padres, por los profetas, etcétera. Estoy parafraseando. Bueno, la idea es que en diferentes tiempos Dios hablaba. Es decir, el mensaje de Dios no era que llegaba como cuando usted dice, uy, voy a ver la serie en Netflix, y pone la serie a la hora que usted quiera. Y usted sigue la serie que está viendo y le pone pausa y va y hace lo que tiene que hacer y vuelve y la vuelve a poner y es automático. Bueno, la palabra de Dios no era así. Por eso era tan solemne cuando llegaba el profeta y hablaba. Cuando venía un patriarca y comunicaba la palabra de Dios. Porque era algo que sucedía de tiempo en tiempo. Entonces, cuando venía una nueva revelación, la gente quería saber qué era lo que iba a pasar o qué era lo que se tenía que hacer y iba a apreciar aquella palabra. Hoy en día tenemos toda la palabra de Dios.
Y cada cuánto la consultamos, cada cuánto entendemos que esto que está aquí salió de la mente más profunda, más perfecta, más santa, más justa y que más le ha amado a usted en la vida. Hay que recibir la palabra de Dios como de Él, darle ese valor, darle esa importancia. Es que no es el libro, este libro se me puede caer en un río y se daña, o le pueden prender fuego y se quema todo, pero el contenido que está ahí es tan valioso. ¿Por qué? Porque viene de la mente de Dios para su pueblo. Así que ahora que lo tenemos así, no tenemos que esperar, que venga el apóstol ya, porque ya quiero oír qué me va a decir, ya quiero saber qué sigue. Ahora que tenemos la palabra así, bueno, tenemos que darle ese valor y darle esa importancia, y más bien estar con ese mismo deseo de ver qué me va a decir Dios. Hay muchos textos que uno dice, yo ya me los estudié, y viene otra persona a enseñarlo y usted dice, qué bueno, eso no lo había visto yo. Dios me está enseñando y usted pone notas ahí, pone el texto a la par, esto y esto, calza ahora. Qué bueno. Y esto es el sermón, falta la clase bíblica todavía. Qué bueno. Y hoy hay reunión de varones, ¿qué se irá a enseñar ahí? ¿Por qué? Porque entiendo que es Dios comunicándome a mí. No es un espacio más en el calendario. No es quien predica. La predicación bíblica es Dios hablando a su pueblo. Siempre queremos que Dios nos oiga. Dios oye a sus hijos definitivamente, pero nos ponemos de intensos a veces cuando no tenemos la respuesta rápido. Ay, Señor, ya, respóndame, por favor. Ay, Señor, ya. Pero queremos que Él nos oiga, pero ¿cuánto queremos oírle? Bueno, esto es una relación de dos. Hay que recibir la predicación como de Dios. Seguimos. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación en las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen, a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Ya lo que dice después de ese punto y coma, si usted tiene una Reina Valera igual que yo, dice, así colman ellos, es decir, así aumentan ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Aquí podemos ver que la oposición no es nueva para la iglesia, pero hay que imitar a aquellos que se mantuvieron firmes. No es nuevo. Jesús tuvo oposición. Juan el Bautista tuvo oposición. Los apóstoles tuvieron oposición. Predicaron, aumentaron las iglesias. En Judea tuvieron oposición. Pablo hizo sus viajes misioneros, tuvo oposición. Llegó a Tesalónica, adivinen qué, tuvieron oposición. Se fue Pablo, seguían teniendo oposición. ¿Por qué él estaba preocupado? Porque él pudo estar solo por un poco de tiempo. Él sabe que hay judíos majaderos tratando de estorbar. Y entonces les está recordando, no están solos en eso. Creo que la carta de Pedro, tal vez alguno me ayude a encontrar el texto, donde Pedro le recuerda a los cristianos de la dispersión que mientras ellos sufren, están sufriendo lo mismo que el resto de sus hermanos. Bueno, aquí es muy similar.
Pablo les está diciendo, están viviendo lo mismo que sucedió en Judea. Sus hermanos de Judea están recibiendo las acusaciones, la persecución de la propia nación. Recordemos que muchos, aunque pudieron haber gentiles en Tesalónica y en la iglesia de Tesalónica, muchos de los convertidos, y sabemos que eran gentiles, sí, porque antes habíamos leído en el capítulo 1 que se habían convertido de los ídolos al Dios viviente, entonces sabemos que eran gentiles. Pero aquí vemos también que habían judíos. Y de hecho, ¿cuál era el foco principal donde Pablo llegaba y predicaba? En las ciudades. Las sinagogas. Claro que sí, las sinagogas era un lugar buenísimo para ir a predicar. ¿Por qué? Porque había gente que ya conocía el Antiguo Testamento. Entonces Pablo llegaba, les exponía cómo el Antiguo Testamento confirmaba que Jesús era el Mesías, y algunos se venían con él y se iniciaba la iglesia de Cristo en esa comunidad. Claro, en Tesalónica pues sucedió precisamente que si vamos a Hechos capítulo 17, ellos estaban experimentando la persecución de los judíos. Vea lo que dice ahí Hechos 17. Vea lo que dice 17:6. 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos que ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando, vea qué palabra más fuerte se usa ahí, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, es decir, lo ponen de pies a cabeza, han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Quién? Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Es decir, tenían una persecución brava contra ellos. ¿Y ustedes creen que porque Pablo se fue, y quedaron los tesalonicenses ahí, y siguieron predicando y se aumentó? Recuerde lo que había dicho en el capítulo 1. No había ni necesidad ya de que Pablo le predicara a otros porque ellos mismos daban testimonio de cómo les habían recibido cuando estuvieron ahí. Es decir, fue una iglesia superactiva en el evangelismo, en su trabajo como iglesia. Entonces, habiendo seguido Pablo, lo que ellos no querían seguía ahí. Entonces los judíos seguían persiguiendo localmente a los cristianos. Entonces Pablo les está recordando, no están solos. ¿Alguien encontró el texto de Pedro? No, creo que es en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, por ahí. Vamos a ver. Es donde Pedro les dice que así como ellos, en todo lugar hay hermanos también sufriendo. A ver, por dicha tenemos acá, primera de Pedro 4, 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay un texto donde Pedro le recuerda a los cristianos que mientras ellos están en tribulación, hay otros también pasando por los mismos sufrimientos. Pero bueno, no nos vamos a quedar en eso. Tal vez ahorita alguno lo encuentra, pero la idea es que la oposición no es nueva.
Ah, y ahora sí, Katy. Léalo, porfa. Primera de Pedro 5, 9 y 10. ¿Qué dice? Ah, amén. Primera de Pedro 5, 9 y 10. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué le dice Pablo a los tesalonicenses? Ustedes están sufriendo como sus hermanos de Judea, que los de la misma nación los están persiguiendo. Bueno, la persecución, la oposición no es nueva, pero hay que imitar a los que permanecen firmes en la fe. Ahora, muchas veces nosotros mismos nos empezamos a perseguir, hay que tener cuidado con eso, porque eso es precisamente lo que Pablo está condenando, ¿verdad? Es fácil venir y decir, uy, yo este hermano que siempre llega tarde, o yo esta hermana que siempre esto, o yo veo aquellos, esta pareja que todo el tiempo esto o aquello. Bueno, ¿cuál lado queremos tomar? ¿El de los que se oponen? Bueno, ese no es precisamente lo que está hablando acá. Más bien la oposición es contra el reino de Dios. Así que hay que tener cuidado de no ser tropiezos, no comernos a nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Iba a decir algo, Normita? Exactamente, que a veces la oposición no era solo antes, seguimos teniendo oposición hasta el uh-huh. A veces entre nosotros mismos no nos aceptamos, no hacemos lo propio para estar unidos. Uh-huh. ¿Qué es lo que está enseñándonos el Señor aquí a través de esta palabra? Que nos mantengamos firmes, unidos, porque trabajamos todos por una misma causa. Uh-huh. Así es. Queremos ir todos al cielo, ¿cómo vamos a ir al cielo si estamos Hay que permanecer firmes en la fe. Ahora, otro ejemplo de oposición. Hace rato tengo estos dos hermanos aquí al frente mío. No voy a decir que son Cristel y Byron, pero y Hadassah. Ellos son un ejemplo de lo que es la oposición a la iglesia. No tenemos una persecución política o religiosa, pero algunas veces la comunidad puede molestar a la iglesia. Recuerdo Byron diciéndonos, bueno, es que a veces nos tiran animales muertos ahí al frente del local. Es que se nos meten a robar la misma gente de la zona. En la madrugada sonaba la alarma y yo tenía que ir y ya faltaba algo. Bueno, a veces hay gente que pone música a la hora que estamos en la adoración, decía. Bueno, esas son formas de oposición que hay que hacer, seguir. No nos están metiendo a la cárcel, pero quieren estorbar al trabajo de la iglesia. Así que hay que permanecer. Muy bien, sigamos para que nos alcance el tiempo. Versículo 17 dice, pero nosotros, hermanos, y aquí quiero que prestemos mucha atención, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, dice, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hay varias cosas que quiero comentar de acá. Una de ellas es una lección práctica y es que no debemos de separarnos de corazón. No nos separemos de corazón, hermanos. Y cuando hablo de separarnos de corazón es en el sentido que está hablando acá. Ellos se habían separado de vista por un poco de tiempo. Los estaban persiguiendo, tuvieron que irse. El que estorbaba era Satanás para que no pudieran volver. Usted luego se da cuenta que cuando ellos están en Berea, los mismos judíos de Tesalónica vienen a seguir la persecución en Berea y por eso es que se tienen que ir a Atenas. Es decir, no podían regresar otra vez a Tesalónica porque era una majadería, como decimos acá. Pero Pablo dice,
estamos separados de vista, pero no de corazón. Hermanos, esto que nosotros tenemos aquí, esta familia hermosa, esta iglesia, es algo de corazón. Es algo que es de amor. Es algo que nos pertenecemos los unos a los otros. No importa dónde usted viva, no se separe de corazón de sus hermanos. No se separe del corazón de sus hermanas. ¿Por qué? Porque vea cuánto Pablo deseaba poder estar ahí, no podía. Y nosotros pudiendo vernos cuantas veces podamos en esta semana y en las siguientes, tenemos que valorar eso. No separarnos de corazón. No dejar que una situación nos enfríe. No dejar que una situación externa de la iglesia me enfríe y yo empiece a buscar mi lado porque me siento mal espiritualmente, entonces no me involucro tanto con la iglesia. Por el contrario, no separe su corazón del resto del cuerpo para que así pueda seguir latiendo ese amor en todo el cuerpo de Cristo. No nos separemos. Ahorita nos vamos de aquí, ya me queda un minuto. Y nos vamos. Pero si nos vamos, lléveme en su corazón, por favor. Y yo quiero llevarle a usted también. Es muy fácil separarse de corazón. Pero es algo muy valioso que no podemos hacer así porque así. ¿Ya cuánto Pablo deseaba estar con los tesalonicenses? ¿Y podía? No podía. Pero aún así les dice, no estamos separados de vista, pero no de corazón. Recuerde, yo estoy con ustedes. Y es que, hermanos, para nadie la vida espiritual es fácil, pero si la llevamos juntos, llegamos a entender que esa gloria, ese gozo y esa esperanza se halla en la familia cristiana. Es lo que está diciendo Pablo ahí en los versículos 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Entre nosotros tenemos que encontrar el motivo de gozarnos, hermanos y hermanas. Estar aquí tiene que ser motivo de esperanza. Pablo lo que veía en los tesalonicenses era un fruto de su ministerio, de sus intentos de predicar, de sus esfuerzos como misionero, de su familia. Y él decía, si ellos van al cielo y yo voy al cielo, allá nos vamos a ver de todas maneras. Ustedes son mi gozo, ustedes son mi esperanza. Y yo espero que así nos sintamos nosotros, unos de otros también. Porque si Estela, si la hermana Norma, si Jean Paul, si el hermano Martín, si Lupe, si Maciel, si Priscila, Katy, bueno, todos aquí no son mi gozo y mi esperanza, ¿qué me va a motivar a seguir? Sino saber que vamos juntos en esto, que vamos para el cielo. Que ese hermano, esa hermana en la que yo trabajé sigue ahí firme y cómo yo no voy a seguir también. O que aquel hermano que una vez me motivó, yo tengo que recordar lo que él hizo por mí, entonces yo sigo. Unos a otros debemos de ser motivo, tenemos que ser importantes. El gozo, la esperanza, esa corona que aquí se menciona de gloria, no es algo que uno deja fácilmente botado, es algo valioso, así se pinta en estos versículos. Pablo lo que les está diciendo es, ¿qué más me va a dar felicidad si no son ustedes? Ustedes lo son. Y repite la idea en el versículo 20 cuando dice, vosotros sois nuestra gloria y esperanza. Y bueno, vea que ahí en el 19 se repite la idea de ¿qué? De la venida del Señor Jesucristo. Usted va a ver que esa idea se va a repetir aquí, se va a repetir allá. Y finalmente, a la mitad del capítulo 4, Pablo va a empezar a desarrollar esa doctrina que es una de las cuales ellos necesitan fortalecer. Pero bueno, el punto es, hermanos, no nos separemos de corazón, seamos nuestra gloria, nuestra esperanza, nuestro gozo. Que esto sea un lugar
No porque es este lugar, sino porque vienen las personas que me hacen feliz, que me hacen sentir gozoso, que me hacen sentir esperanza de que vamos al cielo, porque este es el pueblo de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Vamos a cerrar acá. ¿Dudas, quejas, comentarios? Nosotros ahora leemos en el caso, llena diciendo que